Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si tienes un gato, estoy convencido que en más de una ocasión te has visto en el trance, porque no deja de ser un trance, de tener que llevar a tu gato en un viaje en coche. El trance que supone meterlo en un transportín, que al gato sabes que no le gusta, meterlo en el coche, que al gato sabes que no le gusta, hacer el viaje, que al gato sabes que no le gusta. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de daros toda una serie de consejos de principio para que el viaje no sea tan desagradable, recomendaros también algunos tranquilizantes naturales y evidentemente pues comentaros qué tipo de sedantes tranquilizantes artificiales, es decir, farmacológicos, se hacen servir también en estos casos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. El planteamiento es muy sencillo. Tienes que hacer un viaje y sabes que para hacer un viaje, como tienes que llevarte al gato, pues tienes que meterlo desde dentro de un transportín, subirlo al coche y demás. Y seguramente el día que te toca hacer el viaje te acuerdas de que la última vez que lo hiciste fue un auténtico drama. Drama para tu gato, drama para ti y drama para toda la familia. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar llegar a estos extremos? Yo siempre digo lo mismo. De entrada, el gato es un animal especialmente nervioso, se altera por nada. Simplemente meterlo en un transportín para traerlo aquí a la clínica supone para cualquier gato un mal día, un muy mal día. Si además lo metes en un coche, aunque el coche sea moderno, pues quieras que no, traqueteos, movimientos, ruidos, olores nuevos, etc., el gato se va a poner siempre muy nervioso. Y claro, ¿qué hacer? Lo principal, y yo sé que cuesta, pero os vais a ahorrar muchos problemas si practicáis esta situación. De entrada, esto es el primer consejo, van a haber más, no me voy a quedar solamente con esto, pero considero que es lo primero que os tengo que decir, ¿vale? El acostumbramiento a viajar va a ser de verdad una de las herramientas más prácticas y más económicas. Es decir, que acostumbres a tu gato a hacer muy pequeñitos al principio viajes en coche con el transportín, de a lo mejor 100-150 metros, dar la vuelta a la manzana, que el gato sepa que, vale, va a pasarlo mal un momento, pero a posteriori pues va a tener su clásica recompensa en forma de alimento, en forma de caricia, etcétera, etcétera. Esto es fundamental que lo tengáis claro. Si lo practicáis, no tendremos que hacer lo que a continuación os voy a decir. Llega el momento del viaje, y en el momento del viaje, primer error que comete prácticamente todo el mundo. El gato no puede subir a un coche justo después de haber comido. Esto, por favor, descartarlo. Que su última comida haya sido hace 3 horas. Esto es fundamental, porque esto incrementa la sensación de mareo y por lo tanto la sensación de nerviosismo que va a tener el animal. Lógico, pasa con los niños, pues con el gato os podéis imaginar que también. El problema es que si los niños a veces son difíciles de entender, pues a veces el gato ya no os digo nada. Es importante también que al menos una persona pues vaya junto al gato, que el gato note tu presencia al lado de su transportín, que el conductor no sea un fitipaldi, es decir, que el hombre conduzca o la mujer conduzca de una forma tranquila y sosegada y ocupar para el transportín la zona central del asiento trasero, que es la que menos movimiento suele tener. Si podéis, y depende, claro está, del coche. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. De entrada, un producto que funciona muy muy bien es las feromonas. Las feromonas sintéticas es un producto que de verdad tenéis que acostumbraros a utilizar. A veces me escribís y me decís, pues a mí no me ha funcionado. Claro, las feromonas tienen el problema de que funcionan como novedad. Si cuando el gato se acostumbra a que gastes feromonas, la feromona no va a tener tanta eficacia. Por lo tanto, yo recomendaría que compraseis un collar de feromonas, aquí os pondremos alguna, y que ese collar lo utilizaseis única y exclusivamente en el momento de meter al gato en el transportín o de subirlo al coche, etcétera, etcétera. Esto, en ese momento, la feromona al gato le dice, oh, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Se tranquilizan. Son productos que no tienen ni efectos secundarios, ni duelen, ni le va a quedar ningún tipo de secuela, ni se marea ni nada. El gato lo va a agradecer y vosotros también.
y nadie que viaje en el coche va a notar absolutamente nada. Son productos completamente inoloros. Iba a decir inodoros también, pero bueno, me entendéis, ¿no? Me preguntáis a veces también, oye, ¿y algún tipo de spray que le pueda echar? Sí, también hay sprays. De hecho, os pondremos también un producto que yo recomiendo muchas veces, que no es más que un spray de valeriana. Eso no hace falta ni receta ni nada, y además es bastante económico. Ojo con los sprays, cuidado. No cojas el spray y se lo tires directamente a la cara, porque el ruido que hace el spray al gato, a cualquier gato le asusta. El spray de valeriana, por ejemplo, que os pongo aquí, es para rociar un poco el, perdón, el transportín, rociar un poco el coche, que el gato note un ambiente de tranquilidad. No se os ocurra rociar al gato con el spray, porque lo asustaréis y no vais a conseguir el efecto deseado. Y si nada de lo anterior funciona, que es un gato muy nervioso, que ya habéis tenido experiencias muy negativas en el pasado, en esta situación, pues sí que es conveniente, como mínimo, que se os recete un sedante suavecito, un producto que utilicéis para dárselo al gato en forma de gotas y que tengáis un viaje tranquilo, tanto vosotros como vuestro gato. En el mercado, el más utilizado, sinceramente, para estos viajes es la cepromacina. La cepromacina es un medicamento, no es una benzodiazepina, que también se pueden servir las benzodiazepinas, pero este es mucho más suave, es un producto que utilizamos para tranquilizar en las clínicas a cualquier gato que llega un poco rebotado. La cepromacina además se vende en gotas, con lo cual es muy fácil de dar, aunque también lo podéis encontrar en comprimidos, y esto pues es un medicamento que honestamente no os tiene por qué costar mucho dinero. La cepromacina la damos a la dosis de 2,5 miligramos por kilo. Suele ser, si lo das en pastillas, suele ser una pastilla y media cada 10 kilos de gato, para que te hagas una idea. Si tu gato, por ejemplo, pesa 3 kilos, pues con que le des media pastilla es más que suficiente. Ojo, la cepromacina no es un producto para que lo des todos los días, ni te acostumbres a que el gato se tome todos los días la cepromacina. No, porque es un fármaco que puede generar habituación. Pero en los momentos de viaje, ya os digo, es perfectamente utilizable. Además, a diferencia de las benzodiazepinas, por ejemplo, diazepam, pues tiene la ventaja de que el gato se va a quedar quieto, calmado, parado. Tenéis que vigilar, si el viaje fuese muy largo, es decir, que fuese un viaje de varios cientos de kilómetros, que sobre todo la conjuntiva, que el ojo no se le seque. Esto es un efecto secundario que puede tener la cepromacina, pero normalmente vuestro veterinario igual os receta algún tipo de lágrima artificial. Pues no tiene ningún coste, es baratísimo y no cuesta nada. Pero ya os digo, en viajes normales no es necesario ni eso. Y pues tenéis que tener como precaución lo típico de siempre, no dárselo a gatas gestantes, en animales muy ancianos o en animales que ya sepáis que tienen algún tipo de hipersensibilidad o de reacción a la cepromacina. ¿De acuerdo? Pues estas son las famosas gotas o pastillas que muchas veces también me preguntáis. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.